humano se adapta muy lento. Perder 2 horas de sueño y adaptarse a dormir 2 horas menos necesita miles de años. ¿Qué está pasando con todos estos diagnósticos de déficit de atención en niños? Hoy hablamos de salud mental, pero desde un lugar distinto. En España, 1 de cada 3 personas experimentará un problema de salud mental a lo largo de su vida. Ansiedad, depresión, trastornos del sueño forman parte ya del paisaje cotidiano. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. De hecho, 11 personas se quitan la vida cada día. Aproximadamente 1 de cada 4 médicos en España presenta además burnout. En algunas especialidades de alta presión, como la UCI, puede llegar hasta el 40%. Y el burnout sanitario se asocia con peor rendimiento profesional, menos seguridad del paciente y menos satisfacción de los usuarios del sistema sanitario. Tenemos casi el 40% de adolescentes españoles reportando malestar emocional frecuente, afectando aún más, sobre todo a las mujeres. Incluso en algunos servicios, además, sabemos de psicología y psiquiatría, la espera en España inicial puede superar los 2-3 meses. Y es que nuestro país tiene menos profesionales de salud mental por población que muchos países europeos. Sin embargo, vivimos una época donde objetivamente el mundo ha mejorado. Menos pobreza, más esperanza de vida, menos violencia que en cualquier momento de la historia. Entonces surge esta gran pregunta, ¿no? ¿Por qué nos sentimos cada vez peor? Así que para explorar esta paradoja nos acompaña José Luis Marín, médico, psicoterapeuta y profesor con más de 40 años de trayectoria clínica, fundador del Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia y presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Su trabajo ha defendido una visión integral del ser humano que une biología, emociones y un entorno social. Su libro es, como él mismo dice, una llamada a devolverle el alma a la medicina. José Luis, bienvenido. María, muchísimas gracias. Un verdadero placer estar aquí. Es para mí un súper honor. De hecho, os recomiendo mucho su libro. La salud mental no existe, la salud sí. Cómo integrar cuerpo y mente para vivir mejor. Me ha encantado. He tenido una semana para leerlo, Gracias. Pero lo hemos conseguido. Porque pienso que es interesante a la hora de entrevistar a alguien, leer realmente su libro, ¿no? Y comprender realmente el mensaje. Y no quiero, este podcast no he querido hacerlo para repetir lo que ella dice en su libro, sino un poco darle esa visión, bueno, que nos expliques un poquito más, resumir un poquito el libro. Os recomiendo muchísimo que lo leáis y hablar un poco, pues, con un tono positivo, ¿no? Como acaba usted el libro al final, dando recomendaciones. Perdona que te interrumpa, no me llames. Te tuteo. Sí, por favor, no me llames. El respeto. Pues al final nos dirás, ¿no? Distintas recomendaciones, ya que he empezado como explicando la situación y parece un poco pesimista, pero para nada quiero que sea el tono. Creo que el libro acaba con un tono muy esperanzador. Y bueno, sí que quería iniciar la pregunta un poco en esta paradoja, ¿no? De que vivimos en el momento pues, más seguro, próspero y con más conocimiento, pero las cifras de ansiedad y depresión no paran de crecer y de hecho en un congreso ayer todas las ponencias hablaban de eso, ¿no? De como todo el mundo sentía ansiedad, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué está pasando con la salud mental en nuestra sociedad? Pues hay varias visiones o varias aproximaciones a ese fenómeno, ¿no? Y es en relación con este congreso que tú mencionas de ayer y esas cifras. Para empezar, se me ocurre lo más obvio es que lo que estamos haciendo hasta ahora, en todo caso, en la aproximación sanitaria a ese sufrimiento, no vale, no sirve. O sea, todo el planteamiento de eso que se llama salud mental es obvio que no funciona porque cada vez todos somos capaces de reconocer que cada vez las cifras son peores. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues bueno, vamos a ver entonces qué factores pueden influir en eso, ¿no? Uno de ellos decías, es verdad, que parece que objetivamente, no hay nada objetivo en la vida, pero entiendo muy bien el planteamiento, ¿no? Parece que objetivamente los indicadores son mejores que hace 100 años o que la Edad Media y, sin embargo, parece que la demanda de ayuda y el sufrimiento es mayor. Bueno, eso también tiene mucho que ver con una característica universal, histórica, evolutiva del ser humano, y es que una vez que hemos subido un escalón, ya estamos en ese escalón. Es decir, a medida que vamos superando logros, lo que hemos logrado ya no tiene valor, ya es otro, lo que nos interesa, y luego otro y otro. Hemos tardado muchísimos años, muchísimos miles de años en llegar a este momento y ahora en los últimos 20 años todo va muy deprisa. En los últimos 20 años la sociedad y los modelos culturales en los que nos movemos han cambiado más que en los 20.000 años anteriores. De forma que estamos muy poco tiempo en este escalón evolutivo, entonces ya queremos otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, hay marcadores de salud. También, ¿qué marcadores son? ¿No? Marcadores de bienestar. Los marcadores de bienestar son fundamentalmente marcadores que tienen que ver con el modelo económico en el que vivimos.
Esto es también los niveles de riqueza. Sí, si tienes un teléfono inteligente, si tienes coches, si tienes una casa, si tienes... Ya, hay algunos marcadores que son muy tramposos también, ¿sabes? Pero finalmente la realidad es que, como tú dices, la gente cada vez tiene más demanda y más sufrimiento, es verdad, que se manifiesta de una manera concreta. Y no lo estamos midiendo bien. Y esos marcadores de bienestar son marcadores que tampoco funcionan, evidentemente. Claro, justo en la evolución del ser humano, llevándome al campo de la nutrición, ¿no? Que a veces yo me fijo en estas cosas. Por ejemplo, sabemos que el 100% de los humanos eran intolerantes a la lactosa, al 100% en la época prehistórica, y que ahora mismo, pues, aproximadamente un 40% de la población consigue tolerar esa lactosa, pero el 60% son intolerantes. Es decir, genéticamente pues, se han adaptado porque hemos empezado pues, la agricultura, un mayor consumo, y un poco eso lo explico como que el ser humano se adapta muy lento. Eso es. Exacto. Y a nivel genético lo vemos como no nos acostumbramos a tanta cantidad de tóxicos ambientales. Exacto. Y menos solo lo que comentas en el libro, tampoco nos hemos acostumbrado a gestionar toda esa aceleración tan bestia. Exacto. Que a veces nos hacen sentir, no sé si pasa, pero somos la generación de cristal, ¿no? Y que ahora se agobian por todo y que los adolescentes... O sea, puede ser que no seamos una generación de cristal, sino que se esté dando en muchas generaciones, más que solamente la gente joven, que la aceleración y las pantallas tienen algo que ver. Por supuesto. Sí, esta es la factura. Este sufrimiento, este malestar que es un malestar colectivo, que eso me parece importante señalar, no individual, que es un malestar colectivo, es la factura que pagamos, que tenemos que pagar. O sea, que tenemos que pagar por estos cambios tan rápidos. Las adaptaciones a lo largo de la evolución de la especie humana son de cientos de miles de años. Entonces ahora pretendemos adaptarnos a estas exigencias, a estos cambios, a estas exigencias en los últimos 20 años. En 20 años, en una generación, por ejemplo, en una generación se han perdido 2 horas de sueño. 2 horas de sueño. Y la pregunta es, ¿tú te crees que se pueden perder 2 horas de sueño en una generación y que eso sea gratis? Evolutivamente hablando, o sea, que no haya una factura, que no, perder 2 horas de sueño y adaptarse a dormir 2 horas menos necesita miles de años para adaptarse a eso, suponiendo que podamos adaptarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Esas 2 horas de sueño menos están después, ¿en dónde están? En la consulta. Por ejemplo, o comer un tipo determinado de alimentos ultraprocesados que son incomestibles. Perdón, son comestibles pero no son alimentos realmente, ¿no? Pues eso tampoco se puede hacer en una generación. Tampoco se puede hacer. Te puedes adaptar a eso en 20 años, ¿no? Entonces estamos pagando ahora la factura de la rapidez, los cambios en los estilos de crianza, en las relaciones con los hijos, en las relaciones entre nosotros. Cada vez estamos menos conectados, curiosamente, con la paradoja de que se nos ha vendido, que era las redes sociales como forma de conexión. Eso ha resultado también otro fracaso. Todos los fracasos crean mucho malestar. Además, todas esas expectativas que hemos ido generando, ¿no? Y que no se han cumplido también crean mucho malestar. Sí, estaba con amigas el otro día, esto no está nada preparado, pero me inspira hablar de estas cosas y comentamos, es que entre chicas, no tengo ganas de conocer a gente, es que todo es por aplicaciones de Tinder, Hinge, todas estas, y ningún hombre me viene a decir, me comentaba mi amiga, ¿no? A hablar. Y la otra, sí, a mí me pasa, a mí también. Y claro, es como que se crea esta distancia y la gente ya no interacciona, ¿no? Eso es. Pero está pasando, por ejemplo, yo he vivido en Bali 5 años y ahí era muy diferente. Por ejemplo, era todo gente, ibas a un sitio y la gente, oye, ¿qué tal? ¿No? Una clase de yoga, hablando. Y no se nota que en esta parte más, no sé, será España, Europa en general, y como que llegas a la clase, tus cosas, tu hora y te vas, ¿no? Y, ostras, ha habido un cambio y creo que esto afecta mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? No interaccionamos. Esa es, exactamente. Todas estas cosas son las que están pasando factura. Y acabamos con la segunda pregunta, que es el tema de las benzodiazepinas, que ayer, en una ponencia, salió una diapositiva y cambié esta pregunta al último momento, que desde 2020 a 2024 aumentó un 53% en España el consumo de benzodiazepinas. ¿Esto significa que estamos más enfermos o que estamos medicalizando el sufrimiento normal de la vida? Estamos medicalizando, estamos psiquiatrizando, medicalizando en general, porque también se medicaliza el colesterol, por ejemplo, ¿sabes? O sea, pero ya en el ámbito que yo conozco más, en la psiquiatría, lo que se está clarísimamente psiquiatrizando. A este fenómeno lo llamamos psiquiatrización. Estamos psiquiatrizando el malestar. Uno puede estar mal y no necesariamente presentar un trastorno mental.
sea, uno puede estar sufriendo mucho y eso no se discute. El sufrimiento no se discute. Lo que discutimos desde esta visión es que ese sufrimiento pueda y deba ser etiquetado como un trastorno, porque en el momento en el que lo consideras un trastorno mental lo medicalizas. ¿Sabes? Entonces, bueno, una persona está mal, está angustiada, tiene miedo, siente rabia, está triste. Eso pueden ser reacciones, pueden y son, de hecho, reacciones absolutamente normales a situaciones concretas de su vida. Pero no son trastornos mentales que deban de ser medicalizados, porque la medicalización además tiene muchísimos inconvenientes. Claro, se dice, bueno, es que con una benzodiazepina hemos resuelto el problema, pero cualquier médico y cualquier persona que toma benzodiazepina sabe que no. Que el comienzo de tomar benzodiazepinas se convierte en un nuevo problema. Es aquel adagio característico de los expertos en comunicación, ¿no? Que cuando la solución es el problema. Pues tomar benzodiazepinas se convierte en un nuevo problema. Sí, de hecho, yo recuerdo, bueno, pasé por un burnout muy bestia en 2019, creyéndome superwoman y súper estoica. Y me diagnosticaron depresión y recuerdo que me dieron sertralina, creo que era, que duró lo que viene siendo 2 semanas, porque ya tenía la ansiedad, tenía la depresión y luego ya tenía el insomnio que me dio la sertralina. Y ya acabamos que luego la benzo para dormir y luego, claro, y al final lo que era simplemente un malestar. Es verdad que, por ejemplo, en mi caso, pues dije, dejo toda la medicación, me pongo a terapia, ¿no? Soy muy de, oye, paso 1, 2, 3, 4 para conseguir la solución. Y mucha terapia y salí de ahí, ¿no? Pero sobre todo creo que es la causa en ese caso fue ese extremo, ¿no? Presión de que tienes que estar produciendo y sin descansar y que se vaya haciendo, no, depresión y ya está, y una pastilla que te acaba provocando luego un insomnio. Exactamente así. Y tienes que producir, tienes que trabajar, tienes que triunfar y además, por si fuera poco, tienes que ser feliz. Porque vivimos claramente en una especie de happycracia, en la que tienes que ser feliz y tienes que demostrarlo. O sea, no basta con serlo. O sea, tienes que demostrarlo, ¿no? Porque eso que se llama redes sociales, que es una maldición desde el punto de vista de la salud en general, te obliga a hacer además todo este tipo de demostraciones, ¿no? Estamos viviendo en una época de una transparencia, una pérdida de pudor absoluta, emociones como la vergüenza han desaparecido, ¿sabes? Entonces es una exhibición constante, que también se puede entender psicológicamente por qué la población tiene o tenemos que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo esto es, otra vez, el malestar que tiene sus motivos. Y como tú dices muy bien, cuando tú te encuentras mal, no necesitas sertralina. Cuando tú te encuentras mal, te das cuenta, tú sabes por qué estás mal, tú sabes por qué estás deprimida. Que ni siquiera, probablemente tampoco era una depresión, pero en todo caso tú sabes por qué estabas mal. Lo sabes. Todos nuestros pacientes lo saben. Lamentablemente, quien yo creo que no lo sabe bien es el sistema sanitario. Sí, justo hablabas en algún momento del libro, ¿no? Del uso puntual, por ejemplo, en una cirugía que tuviste en un tiempo, ¿no? Pues oye, estoy con dolor, me encuentro mal, o he tenido, no sé, unos... Y oye, para un día puntual, pues esa benzodiazepina, ¿no? Y que en ese punto te la negaron, pero sin embargo te la recomiendan de uso crónico en un montón de gente. Sí, eso me llamó muchísimo la atención desde que empecé a trabajar como médico, ¿no? Me llamó muchísimo la atención cómo las benzodiazepinas, en concreto, que es el medicamento más vendido en la historia de la medicina, el más vendido, las benzodiazepinas en general, son el grupo farmacológico más vendido, del que tenemos más datos, más información. Curiosamente, además, es el más barato. Y creo que eran 2 euros. Sí, 1 euro. Una base de diazepam de, no sé si son 30 comprimidos o algo así, cuesta 1,20 €, 1,50 €, una cosa ridícula, ¿no? Sin embargo, hay situaciones en las que ese fármaco, que además se absorbe en los primeros 10 minutos, hay momentos en los que su uso puntual puede estar perfectamente indicado, ¿no? En un posoperatorio, ¿sabes? Incluso en un preoperatorio. Situaciones estas de 4 días, 3 días, un día, 10 minutos, una semana. Ahí, curiosamente, no se utiliza, no se usa para eso, que sería su indicación. Y sin embargo, se pone como tratamiento para eso que se llama trastorno de ansiedad, que es simplemente la psiquiatrización del miedo, la psiquiatrización de la angustia. Se utiliza para eso. Entonces, bueno, con tratamientos crónicos, probablemente para el resto de tu vida, porque si no hacemos nada para ver a qué tienes miedo y cómo podemos gestionar ese miedo, vas a estar tomando esa benzodiazepina el resto de tu vida, porque además generan una dependencia a corto plazo que todo el mundo sabe que es muy difícil de retirar. ¿Y cuáles serían las consecuencias del uso prolongado a nivel neurológico? Todas. Es decir, las benzodiazepinas no son las peores.
Los antidepresivos, que tampoco son, se llaman antidepresivos curiosamente, pero no son antidepresivos, nunca han curado una depresión. O los antipsicóticos, exactamente lo mismo. Estos son fármacos que afectan a la función cerebral, que no solo afectan la función cerebral, pero además también afectan la función hepática, la función renal, intestinal, como tú sabes muy bien. Es decir, claro, que también la fantasía de que te tomas un psicofármaco, ese psicofármaco va a hacer una función mágica sobre una sola reacción molecular en la neurona, eso es infantil creerlo. Pues están dando una gran cantidad a nivel digestivo de antidepresivos, pero como pipas. O sea, después del omeprazol, todo el mundo con un antidepresivo a nivel... ¿Cree que puede tener algún uso a nivel digestivo o es realmente...? Afecta al tubo digestivo. Por eso decía que no solamente eso afecta a la función cerebral y acaba modificando también la cantidad y la calidad de los receptores pre- y postsinápticos y, lógicamente, ¿no? Tiene funciones en la neurona. Pero también no solamente en esa neurona, en todas las neuronas de nuestro organismo. Y, por supuesto, los antidepresivos, por ejemplo, enlentecen el tránsito intestinal, lógicamente también, porque tiene efectos anticolinérgicos. O sea, no, todo lo que teóricamente los antidepresivos solamente afectan en el fenómeno de la recaptación de serotonina, eso no es verdad, eso no es real, es imposible además. O sea, tienen muchos otros efectos, no solo cerebrales, efectos en todo el organismo, claro. Hay personas que toman un antidepresivo y otros 5 o 6 medicamentos para otros 5 o 6 trastornos, enfermedades. Todos ellos tienen efectos acumulativos entre sí. Todos ellos afectan a su vez a rutas metabólicas diferentes, ¿no? Y poco a poco nos vamos el típico pastel, ¿no? de medicamentos que cuando ya te lo hacen preparado, un pastel con 25 medicaciones, y dices, ¿hasta qué punto es realmente necesario la gente mayor medicarla con 25 fármacos? De esos 25 fármacos que tú dices, probablemente si son 25 podríamos quitar 22. Vamos a ver, el proceso de la medicalización de la ancianidad es una cosa terrible, absolutamente terrible. Yo cada vez que voy a una farmacia por cualquier cosa y tengo delante de mí algún anciano, más anciano que yo, quiero decir, o sea, sí, o de mi edad, ¿no? Porque yo pertenezco ya a esa categoría etaria. Veo cómo van retirando medicamentos y van con una bolsa enorme para retirar 8, 10, 12 medicamentos. Veo los medicamentos que le están dando a este señor, a esta señora, y me agobia. Tengo que reconocer que me agobia y me entristece. Y en ocasiones, depende del día, me irrita, ¿no? Porque veo lo que está tomando esa persona y le sobra el 80% de lo que está tomando. Y eso lo sé yo, lo sabe el Ministerio de Sanidad, es decir, eso lo sabemos todos los médicos. Sabemos que eso es una barbaridad y que de esos medicamentos, con 70, con 80, a partir de los 65 años, en nuestro país, una persona toma una media de 5 medicamentos. Teniendo en cuenta que yo no tomo ninguno, hay otra persona que toma 10. Esta es la estadística, ¿no? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y me preocupa especialmente, y ya me voy un poco para abajo, pero el tema con los niños. Yo trabajé de profesora de inglés de niños en un tiempo y recuerdo que el niño iba al colegio a las 8, salía, pues no sé, como a las 4, una cosa así, y luego me lo traían a la clase y estaba 2 horas más haciendo clase de inglés. Claro, ese niño no tenía ningún problema de atención, ese niño necesita salir a la calle y jugar con la arena. ¿Qué está pasando con todos estos diagnósticos de déficit de atención en niños? Esa es otra factura que tenemos que pagar, porque los estilos de crianza han cambiado en los últimos, años, los que quieras, 20, 30, 40. Y eso tampoco es gratis. Entonces, el mundo del trabajo ha secuestrado a los padres, la economía ha secuestrado a los padres que tienen que trabajar para comprarse una casa. El mundo del ocio también ha secuestrado a los padres. El deseo de nosotros, el deseo de los padres por desarrollarse personalmente, absolutamente legítimo, también nos ha secuestrado. Y al final luego tenemos unas personitas, unos locos bajitos que decía Miguel Gila y que cantaba Serrat. Luego tenemos a esos locos bajitos que están más abandonados que nunca. Nunca jamás en la historia de la humanidad los peques han estado tan solos, tan abandonados como ahora, cumpliendo horarios laborales que ningún sindicato permitiría para un adulto. Así tenemos a los enanitos. Entran a las 9 de la mañana al cole y terminan a las 9 de la noche haciendo deberes. Un auténtico disparate. Otra vez, un auténtico disparate. ¿Los peques necesitan eso? No, para nada, sinceramente, para nada. Eso lo necesitamos nosotros.
Entonces, es el problema de la gestión de las necesidades, ¿sabes? Y de los cambios, ¿no? Eso puede ser gratis, entonces, hacer lo que tú defines, ¿no? Terminar el colegio, no poder bajar a la calle a jugar a la pelota, no poder tomar el sol, ¿sabes? No estar jugando con papá y con mamá, tener esta maldición también para los chiquitines que se llaman las actividades extraescolares, ¿sabes? Todo esto está pensado en los niños, sinceramente no. Nos hacemos la película, nos hacemos nosotros, esto es un fenómeno que en psicología se llama intelectualización o racionalización. Nos hacemos nosotros la película de que eso es por su bien, ¿no? Ellos se nos quedan mirando diciendo, ¿sabes? ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabes? ¿Qué me estás diciendo? Esto no es por mi bien, ¿no? Yo lo que quiero después de estar... Yo no quiero ir al colegio, para empezar. Claro, mucho menos con 4 meses a una guardería. Yo he tenido niños en la nani con bebés durante 8 horas en el día y yo pensaba, dije, pero ¿qué está pasando, no? Exacto. Los niños con 4 meses están en guarderías. Sí, ningún niño de 4 meses quiere ir a una guardería. No, es que las guarderías socializan. ¿A quién se le ocurrió eso? O sea, ¿cómo que las guarderías socializan? ¿Cómo entonces la humanidad ha empezado a socializarse a partir de que se inventaron las guarderías? Antes no éramos seres sociales. O sea, ¿cómo se puede decir que las guarderías socializan? Socializan el sufrimiento, socializan el sufrimiento. Sí, lloran todos a la vez. Y se sienten todos abandonados a la vez y están todos mal a la vez. En función de su temperamento y de otras cosas externas a la guardería, es verdad, unos son más resilientes, unos lo toleran mejor, ¿vale? Y otros lo toleran peor. Pero estar con 4 meses en una guardería, eso es imposible desde el punto de vista psicobiológico, es absolutamente imposible que eso no pase una factura. En resumen, luego nos extrañamos de que cada vez haya más problemas con los niños, peores rendimientos escolares, que lo único que le preocupa a nuestra cultura es el rendimiento escolar. ¿Cómo estén ellos? Bueno, lo que es importante es que desde que empiezan el cole, a ver qué nota van a sacar en la EBAU, ¿sabes? A ver cómo se llame eso ahora, ¿no? A ver qué nota van a sacar, que saquen el famoso 14 que tienen que sacar para hacer medicina, por ejemplo, o cualquier otra carrera que a nosotros, a los padres, nos parece que es estupenda, ¿no? Por su bien. Claro. Aquí me viene un poco el concepto que cuando sacamos este tema a veces la gente se lo toma como un ataque personal, ¿no? Porque al final es como, oye, hago lo que puedo, ¿no? Y cuando hice un post hace poco decía, no hay ashwagandha, ni meditación, ni yoga, ¿no? Que pueda curar pues un sistema sanitario roto, que pueda curar una incap total. Yo las pacientes que tengo madres dije, yo no sé cómo te lo haces. Digo, porque yo no puedo ni sacar a mi perro 2 veces. O sea, alucino cómo puedes. Entonces, me preocupa un poco el decirla. A veces es como las pacientes, oye, pues voy a hacer más yoga y voy a hacer más meditación, como que... Y al final, ¿qué solución? O sea, cuando hago estos podcasts, digo, ostras, ¿qué solución tenemos para tener una buena salud mental en esta situación? Porque es como que es muy desalentador, porque yo le puedo decir a una mujer, usted tiene que moverse 8 horas, sí, pero... o tiene que caminar tal, sí, pero tengo los hijos al colegio, tengo 8 horas y no quisiera culpabilizarlos. No, claro, y eso me preocupa mucho también, que en mi discurso pueda aparecer una culpabilización, ¿no? Lo cual quiero que quede claro que está muy lejos de mi ánimo hacer eso. Y lo primero que he dicho es que el sistema ha secuestrado a los padres. Yo creo que los padres son las primeras víctimas, ¿no? Luego tú hablabas de los médicos y su burnout, que da una cifra que ojalá fuera esa. Hablabas del 25% del burnout, en Madrid, la Comunidad de Madrid es el 48%. Entre el 48 y el 50%. O sea, la población estamos secuestrados, ¿no? Los padres hacen lo que pueden. ¿Y hacen lo que pueden con qué? Otra vez, con mucho sufrimiento, con muchísimo, ¿no? Sufrimiento. No quiero culpabilizarles de ninguna manera, ¿no? Las familias, los padres, finalmente somos el brazo armado de la cultura. La cultura nos dice lo que tenemos que hacer. O sea, eso que llamamos culturas, ¿no? Como resultado de eso, a su vez, que llamamos sociedad, que finalmente somos todos. Entonces hacemos lo que podemos, como tú dices muy bien. Yo no quiero que se sientan culpables de ninguna forma. Pero otra vez, lo único que quiero es entiéndeme, lo único que yo puedo ofrecer es que reflexionemos, que pensemos juntos, ¿sabes? Que pensemos juntos, porque me parece que los datos son los que tú dabas antes, que es que cada vez hay más niños, más sufrimiento, más madres, más padres también pasándolo mal. No hay soluciones individuales. No hay ni yoga, ni pilates, no. Individuales no, porque el problema no es individual, no es de tu serotonina o de tu conducta. Es un problema colectivo. Y hasta que no lo entendamos como un problema colectivo, eso que se llama salud mental va a seguir siendo un fracaso.
Claro, porque al final, ok, hay un problema de Estado, ¿no? Y hay un problema de cultura y... Pero que en Bali, en Indonesia, entonces no es así. Hay otros problemas, pero es verdad que Sin duda. viven... Recuerdo, mira, una vez que hice un retiro y vino mi cámara, ¿no? Y luego vino un grupo que se quedó unos días, ¿no? Es el cámara grabando. Y luego vino un grupo de música, trajo un grupo de capoeira. Bueno, hice un retiro que la gente bailaba bachata, y luego fuerza y bueno, un mix de todo. Total, que vino un grupo de capoeira. Y le dije al chico, oye, mira tu habitación, tiene que estar ese grupo, te alquilo otra. No. Yo quiero estar con el grupo de... Eran 15 en una habitación. No, yo quiero estar con ellos. Y porque yo toda la vida he estudiado pues, en pisos de estudiantes y dormíamos uno al ladito del otro. Y es lo que le hacía feliz, ¿no? Y en Bali lo veo, que es verdad que no se puede idealizar, que suena mucho de occidental, que llega, ¿no? El paraíso. Y ahí son muy felices sin nada. Bueno, ojo, porque no es eso tampoco. Pero es verdad que viven todos pues mucho en comunidad, viven quizá 3 generaciones en una misma casa, se ayudan, los niños están literalmente todo el día con los padres, en la playa, en el sol con los perros. Y yo los veo muy felices. Es verdad que hay sufrimiento, pero es verdad que los veo tranquilos jugando con sus cometas. Literalmente veías niños jugando con cometas durante 6 horas en cometas y que, bueno, con unas latitas que daban ruido y bien, ¿no? Y dices, ostras. Claro. Tú lo has dicho, hay sufrimiento, ¿cómo no? Pero hay otra tolerancia al sufrimiento. Yo creo que otra de las grandes trampas de nuestra civilización occidental y de los grandes inconvenientes es que hemos hecho creer a la población que la ciencia, la medicina en concreto, la psicología también después, más recientemente, tenía solución para el sufrimiento individual. Y eso naturalmente es mentira. Entonces, una de las cosas que vemos en nuestra cultura es la intolerancia al sufrimiento. Es decir, el sufrimiento que ha existido, que no es de ahora, ¿eh? O sea, el sufrimiento humano es humano, o sea, millones de años. Sí. Mucho antes de que apareciésemos como humanos, probablemente ya había sufrimiento, ¿no? Como hay sufrimiento animal. No, lo que hemos desarrollado también nosotros, y si yo puedo tener incluso una visión personal, tengo muchos años, pues puedo tener una visión histórica de la España que yo recuerdo de hace muchos años, ¿no? Lo que sí me parece que hemos conseguido es rebajar la tolerancia al sufrimiento, porque en algún momento la psiquiatría en concreto ofreció a la población la idea de que el sufrimiento humano era un problema médico, que se podía resolver médicamente. Y se podía pues sacar un beneficio económico también a nivel farmacéuticas. Eso no se dijo, pero obviamente ese es el metamensaje. Pero lo que comentaba es que no existe realmente un marcador para la depresión, es decir, no se ha encontrado aún, con lo cual, ¿cómo puede haber un fármaco para tratar una enfermedad que realmente, como decías, ¿no? En psiquiatría, a diferencia de otras especialidades, tratáis con diagnósticos... Claro, inventados. Bueno, claro. Eso, ¿no? Sí, la psiquiatría nace, la psiquiatría como especialidad es una especialidad la única que nace sin enfermedades. No tiene enfermedades, claro. Yo recuerdo un vídeo que decía, le preguntan, ¿cuántos pacientes has curado? Todos psiquiatras, todos. Ninguna. Ni uno. No. Y mientras sigamos con este modelo farmacéutico, no lo haremos jamás. No hemos curado, sinceramente no hemos curado ninguno, porque no estamos tratando enfermedades. Siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad. Cualquier otra enfermedad infecciosa son enfermedades que se curan. Tienes una infecciosa, todos hemos tenido alguna enfermedad infecciosa. Uno de los grandes avances, de los pocos avances de la medicina realmente, ¿no? Los antibióticos y la anestesia. No ha habido más grandes, ¿no? Pero una enfermedad infecciosa, la mayoría de las enfermedades infecciosas se curan y ya está. Y después de haber pasado el episodio viral de una gripe, pues tú estás exactamente igual que antes de tener la gripe. Eso se llama curación, y la gripe es una enfermedad en la que hay un patógeno conocido, un virus que entra, que hace tales cosas en tu célula, que tienes unas pruebas, unos signos clínicos, que hay cosas que se pueden... Pero en psiquiatría eso no existe, no hay ninguna enfermedad. Y de hecho no se llaman. Hay gente que prefiere que les llamen enfermedades mentales. Nosotros no, naturalmente no. No se pueden hablar de enfermedades mentales porque no son enfermedades del cerebro. No. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, por eso se llama así, enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad del cerebro. La esquizofrenia no. Ni la depresión, ni la ansiedad, ni nada de esto. No son enfermedades. Los cerebros son cerebros que en todo caso, si tienen
si tienen alguna alteración, si se puede observar. Eso es una trampa preciosa también, ¿no? ¿Tengo tiempo? ¿Lo puedo contar? Claro, por supuesto. Si tienes alguna alteración en el cerebro del deprimido, es porque estás deprimido, no es al revés. No es al contrario. Una correlación, ¿sabes? sí. Exactamente, ¿no? Entonces, tú encuentras alteraciones. Hace no mucho tiempo veía un artículo tal, de estos que se manejan de vez en cuando, el cerebro, una resonancia magnética funcional, de estas cosas tan sofisticadas ahora que vende la tecnología médica, que veías que el cerebro de una persona deprimida presentaba algunas alteraciones en la funcionalidad. Perfecto. Pero cuando tú ves a un virtuoso del violín, también ves que hay alteraciones en la funcionalidad. El cerebro de un violinista que ensaya 8 horas diarias es distinto al tuyo, el mío. Y cuando hace años se estudiaron los cerebros de los taxistas de Londres, antes de que hubiese GPS, también se encontraron alteraciones en el cerebro de los taxistas, en el hipocampo de los taxistas de Londres. Así que si tú ahora te haces una prueba y tienes esas alteraciones, entonces, ¿qué ocurre? ¿Que tienes que ser taxista en Londres? No. Primero tú eres taxista en Londres y luego tu cerebro se altera. Primero tú estás 8 horas tocando el violín y luego tu cerebro se altera en el sentido de que hay funciones nuevas que no hay en otras funciones, que en otras personas. Primero tú te deprimes. Tu historia te deprime, tu vida te deprime y luego encuentras las alteraciones funcionales, pero no es al revés. La trampa es que parece que como tu cerebro tiene, hemos podido ver que tiene algunos cambios, entonces esto es primero y luego tú te deprimes. No sé si se entiende. Sí, lo mismo con estudios de la microbiota, ¿no? Que se dice, yo qué sé, la causa del colesterol alto es la microbiota. Pero muchas veces es a posteriori, ¿no? O por la medicación que han utilizado, que las bacterias se han transformado de una manera, pero no es que fuera la causa, ¿no? Entonces, claro que se puede correlacionar con 1 millón de enfermedades, pero no siempre implica que la microbiota fuera la causante, que implican muchas cosas que te voy a preguntar, ¿no? Pero creo que, no sé, como sociedad, yo me acuerdo de pequeña, yo ¿por qué estudio filosofía? ¿No? Y digo, qué aburrimiento. ¿Qué tal? Y luego años más tarde dije, ojalá volver a esas clases, porque creo que como sociedad hemos dejado de pensar, ¿no? Y es como, vamos con ese piloto automático, vamos con el, ¿no? Este es mi trabajo, con muchos pacientes, bueno, es que esta es mi vida, ¿no? Y aunque yo no sea psicóloga, sí es verdad que tengo 29, ¿no? Pero es verdad que empecé con 19 a acompañar. Bueno, eso ya es mi historia, pero siento que puedo acompañar a muchas personas a intentar darse un poco cuenta en qué están felices, ¿no? Ahora antes empezaban las consultas, oye, ¿qué síntoma es el que más te preocupa, ¿no? Y la tripa, y ahora digo, ostras, ¿en qué punto estás, no? ¿Estás feliz en tu trabajo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Ayer le pregunté a una chica, ¿cuál es tu sueño? Pues no sé, no me lo pregunto. Claro, una chica brillante, una persona brillante puede trabajar en una panadería, ¿no? Por una chica de 10 en el bachillerato científico, con ganas, le encanta la nutrición y está trabajando en una panadería familiar. Y digo, ¿cuál es tu sueño realmente? ¿No? Me gustaría hacer lo que haces tú. Y digo, ostras, pues vamos a agarrarnos a ese sueño para luego luchar para tu enfermedad y poco a poco hacerlo juntas. Y recuerdo de joven que vi una serie que decía, I just want to find a way to grow up without being a boring adult, ¿no? Claro. Y entonces, como que no quería veía a mi alrededor y decía, me aburre, ¿no? Y a veces como que creo que mucha gente puede cambiar, aunque sea difícil, ¿no? Pero puede volver a estudiar una carrera a los 50, 60. Mi madre con 60 se ha sacado el técnico veterinaria y es filóloga. Quiero decir, o muchas chicas, no sé, ¿cuál es tu sueño? Una empresa, pues ve por ello, ¿no? Pero si no hay esa filosofía, no esa reflexión, ese trabajo personal que mucha gente entiende la psicología como para locos, ¿no? Entonces, jolines, yo creo que a la hora de hablar de soluciones, ok, el estado es pero ¿cómo salimos de ahí, no? Y creo que al final es un poco tu a título personal qué puedes hacer, ¿no? Y que existe esa posibilidad y que creo que no nos la enseñan quizás lo suficiente. No sé qué opina de esto. No, yo creo que no nos enseñan nada, suficiente no, nada. Probablemente todo lo contrario, ¿no? Mira, en todo caso, este sistema en el que vivimos, que insisto otra vez, yo no veo, cuando hablo del sistema o hablo de la sociedad, no me imagino media docena de hombres en una habitación oscura, sórdida, haciendo conspiraciones. No, para nada. O sea, esta sociedad la hemos hecho todos. Sí. ¿Sabes? La hacemos todos.
Y además en estos sistemas que se llaman democráticos lo votamos todos, estamos todos encantados de conocernos en esta sociedad, ¿no? La trampa es que nosotros mismos, como las manifestaciones de eso de la sociedad que se llama cultura, pues hemos creado estos espejismos, ¿no? De que hay cosas que podemos hacer solos. Y hay muchas cosas que podemos hacer solos y que debemos hacer solos, pero la primera es el autoconocimiento, el hacer insight, el darte cuenta de que a lo mejor esto que te dicen que es una depresión no es una depresión, ¿sabes? Que lo que está haciendo este sistema para que el sistema se mantenga, entre otras cosas, es ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos convertido a los revolucionarios. La gente no protesta, ¿te das cuenta? La gente tú dices, vamos en piloto automático, hay una cierta anestesia individual, ¿no? Las pantallas, las redes sociales, las hipotecas, ¿sabes? Los logros, los espejismos de las expectativas nos han anestesiado. Entonces ya no se protesta, ya no hay revoluciones, porque lo que hemos conseguido es que el revolucionario sea un deprimido. Los hemos deprimido y luego el sistema los deprime y luego les ofrece un medicamento. Un medicamento no para curarle, sino un medicamento o una psicoterapia rápida. ¿También para qué? O no tan rápida, da igual. Una psicoterapia para volver a hacerle sujeto de exigencia, de rebeldía, de reconocimiento humano. No, para que vuelva corriendo a trabajar. Para que vuelva rápidamente a trabajar al mismo sistema que le está matando y en las mismas condiciones en las que le está matando. Entonces, una de las reflexiones es, espérate, a lo mejor esto que a ti te pasó, nos lo cuentas, ¿no? Que me dijeron que tenía una depresión, pero eres sertralina, no estuviste deprimida nunca. Seguramente no estabas deprimida, estabas harta, aburrida, cansada, cabreada. En psiquiatría eso le llamamos disforia, porque no podemos decir cabreo, pero estabas disfórica, no tenías ganas, estabas así. Te pasaban cosas. Pero lo que hacemos entonces con todo eso, con 4 o 5 síntomas de una lista de 9, pues te hacemos el diagnóstico de depresión. ¿Sabes? Primero, no, a lo mejor no estás deprimida, no has estado nunca deprimida. Y lo que está tu cuerpo y tu totalidad, lo que está haciendo con esa sintomatología es protestar, es levantar una bandera. Es una protesta, ¿no? Es una llamada de atención. Que recientemente me ha vuelto a pasar, ¿no? Y ahora ya no te enfadas tanto, pero cuando tienes 20, 21, dices, ese malestar, no lo quiero sentir, ¿no? Pues que recurres a todo, pues era al deporte, cada uno con lo suyo. Pero cuando vas creciendo, y parece que tengo 85 años, pero es verdad que ya emprendiendo, pues lo pasas con más frecuencia. Cuando hay un malestar, ya es como intentar, vale, ¿qué es? O sea, algo va a cambiar. Y es duro cuando lo vives, pero si lo escuchas pienso que puede ser muy interesante en decir, ostras, pues es el impulso. Había una curva que salía como ansiedad, miedo y luego ya cambio. Claro. ¿No? Pero creo que cuesta mucho y es verdad que es lo que hablabas, ¿no? De ese enfoque biopsicosocial y de la diferencia del apoyo según la esperanza de vida, ¿no? Que me quedé sorprendida cómo cambiaba del mismo barrio de Madrid de uno a otro en 3-4 años de diferencia. Y pienso, claro, yo no es que haya conseguido todo lo que he conseguido hasta ahora, por suerte, porque hay mucho trabajo, pero es verdad que pues, tengo una madre que le daba importancia a la salud mental, que cuando me pasó eso me puse directamente con terapia, que me frenó en seco y me dio todo el soporte, ¿no? Y hizo un cambio de rumbo completo. Pero claro, pensé, hay mucha gente eso no puede hacer, que no tiene ese soporte. Exacto. Y que no es consciente. Exacto. No es consciente porque tampoco te dejan, además. Claro. El sentirse mal en este momento se ve como algo personal. En 1789 sentirse mal se veía como algo que tenía que ver con la monarquía borbónica en Francia. Okay. Claro, era colectivo. Estoy mal porque los reyes nos están oprimiendo. Y hubo una revolución, la Revolución Francesa. Ahora ya no lo hay. Ahora sentirse mal no es que me estén oprimiendo. No puedes pensar eso. ¿Cómo vas a pensar eso, como tú decías al principio, en una cultura como la nuestra, en la que tenemos todos un iPhone o un Samsung, no sé la marca que sea, yo qué sé, ¿sabes? Pero tenemos todos teléfonos inteligentes, tenemos comida. La comida es malísima, pero tenemos comida, tenemos, ¿sabes? ¿Cómo vas a quejarte? Entonces, si te quejas, si te sientes mal, la sensación de malestar la vives rápidamente
las sientes como algo personal, como un déficit, que es lo que a su vez el sistema sanitario, nosotros mismos, los médicos, nos hemos creído en su momento y hemos transmitido a la población. Lo vives como algo personal, tú no lo cuentas. Tú tienes suerte y puedes hablar con tu madre. Hay personas que no. Curiosamente, además, y esa es la paradoja, precisamente las personas que están peor son aquellas precisamente que no han tenido madre. Entre comillas, ya entiendes lo que quiero decir, que no han tenido madre, que haya podido estar, pobrecita mía, que no quiero otra vez que parezca una... No ha tenido disponibilidad de su madre, porque su madre probablemente no podía estar disponible, porque tenía que estar haciendo a su vez otras cosas, cumpliendo otras exigencias, ¿no? Entonces, ese es el problema, que entonces tú te crees que es algo tuyo, es algo personal. No es que te esté oprimiendo los Borbones. En este caso, en nuestro país, los Borbones oprimen menos que los Borbones de Francia en 1789. Pero la cuestión es que tú te lo tomas como una cosa personal. No tienes voluntad, no tienes autoestima, no tienes serotonina, ¿sabes? Te sobra dopamina o no tienes dopamina, da igual, ¿sabes? Te lo tomas como algo personal. Yo creo que eso es un error. Más que un error, no, eso es una trampa. Una trampa que hace también que aumenta muchísimo el sufrimiento y que además nos quita, y eso es lo que pretendo plantear también con el libro, que nos quita la posibilidad de mirarlo de otra forma. Yo lo que planteo, como sabes, lo que planteo es simplemente que podamos abrir la mirada, que podamos no solo ver los problemas individuales en términos individuales como se hace hasta ahora. ¿Sabes? Es que la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, tal, el TDAH infantil es tuyo, es una cosa tuya, es algo que está averiado en tu cerebro y que vamos a resolverlo con medicación o con terapia, pero es tuyo. Pues no me parece justo, la verdad. Ni me parece justo ni es psicobiológicamente real. Claro, porque creo que hay gente que minimiza un poco su malestar, es decir, yo para qué voy a ir al psicólogo si no tengo ningún trauma, ¿no? Incluso uno se siente mal, decir, ostras, yo estoy aquí con ansiedad, mal, cuando tengo una situación privilegiada y ves guerras en otros países, otras situaciones, y aún empeora porque dices, qué egoísta encima, ¿no? Me siento yo estando mal, ¿no? Y hablando con las psicólogas del equipo, me acuerdo que me hablaron de esa fractura, ¿no? Que también esa fractura social del trauma, ¿no? Un poco que es verdad que puedes haber tenido como un momento de tu vida, ¿no? Una situación traumática y que eso también se quede, es decir, que al final no es tanto el trauma objetivo, sino el que tú sentiste en ese momento, ¿no? Y que creo que mucha gente como lo minimiza, no es para tanto. Pero otra vez, lo tiene que minimizar porque le da vergüenza. Le da vergüenza contarlo directamente. Ahora bien, otra vez, todo el mundo lo sabe, ¿eh? Yo he visto miles de pacientes en mi historia profesional, ¿no? Y todos lo saben, todos saben perfectamente que lo que me están contando ahora tiene una historia. Lo saben. Lo que ocurre otra vez es que el sistema de atención sanitario no puede hacerse cargo de esa historia, porque está organizado de una manera en la que los médicos, claro, de cualquier especialidad en nuestro país, tienen un tiempo muy limitado para relacionarse con el paciente. ¿Qué es lo que hace el paciente? Ir muchas veces. ¿Qué es lo que hace el paciente? Ir a muchos médicos. Esto es, el sufrimiento se manifiesta. ¿Se manifiesta cómo? En todas las especialidades. Y lo que vemos cada día más es personas que presentan 5 o 6 enfermedades y que van a 5 o 6 especialistas, al psiquiatra, naturalmente, por supuesto, y además, si pueden, hacer psicoterapia. Lo hacen todo. Pero esa integración, que es un poco lo que no integra que estamos aquí. Es lo que estamos planteando, que quizás todo eso, todas esas quejas de esa persona, todas esas manifestaciones del sufrimiento corporal, psicológico, en las relaciones con los demás, con su pareja, con sus compañeros, con sus amigos, con sus padres, que todo eso es lo mismo. O sea, que todas esas manifestaciones son nada más que manifestaciones del sufrimiento de una historia. Son el resultado de una historia. Y que entonces, que en lugar de ver síntomas en medicina, que es lo único que hacemos, y en psicología en los últimos años, que pensemos en la posibilidad de ver historias, de ver personas, en lugar de solamente ver síntomas. ¿Sabes? Claro, pero son, hablando con las doctoras de primaria, ¿no? Oye, mira, María, 50 pacientes hoy, ¿no? Claro, exactamente. Y por otro lado, también veía el otro, en Telecinco, creo que es una noticia, una chica que tenía una celiaquía no diagnosticada, mala absorción, pérdida de peso, la internan 2 meses contra su voluntad en un centro para personas con TCA, en realidad lo que era una mala absorción por una celiaquía, ¿no? Entonces, claro, tienes pacientes quejándose, pero tienes luego unos médicos que tampoco pueden trabajar como quieren, ¿no? Tengo médicos en el equipo que trabajan en las 2 a la vez y dicen, jolín, qué gusto tener 1 hora y media para un paciente. Y claro, es como, es desalentador porque entiendo al médico y entiendo también al paciente. Entonces, un poco como
¿qué hacemos con esa situación, ¿no? Y Es como paciente y como médico, ¿qué podemos hacer para que esa situación Los cambie? médicos están igualmente secuestrados, antes lo Total. decía. O sea, yo no quiero culpabilizar de ninguna forma. Yo soy médico, he sido toda la vida médico, toda mi vida profesional, hace muchísimos años, y he vivido lo que viven ellos. Trabajé durante una temporada en el sistema público y yo pude marcharme. Yo me fui del sistema público porque yo, bueno, pues hice medicina y quería ser médico para otra cosa. Y el sistema público no... Pero eso tampoco tiene ningún valor. Eso yo lo pude hacer, pero otros colegas no pueden, no quieren y están en su derecho. ¿Qué hacemos? No lo sé, vamos a ver, pero me parece que el primer paso es que tomemos conciencia. O sea, el primer paso es que dejemos también de seguir repitiéndonos que somos lo mejor del mundo, nuestra sociedad. Quiero decir, la sociedad opulenta, consumista del siglo XXI occidental es lo mejor del mundo, tenemos los mejores indicadores de... Bueno, pues no. Por estos genéticos, para ver exactamente, y te olvidas de toda esa... No hay nada genético en este sufrimiento, absolutamente nada. No hay nada biológico en los marcadores, no hay enfermedades mentales, no las hay, son tal vez manifestaciones del sufrimiento de una sociedad que tiene además uno de los inconvenientes que tiene, que es la mejor de las sociedades posibles, otra vez, que la hemos construido nosotros, que no hay eso, nada conspiratorio. Pero bueno, pero que uno puede darse cuenta de que algo está mal. Si no nos damos cuenta de que algo está mal, estamos condenados a mantenerlo. Sí, y ponerlo en duda, porque es verdad que, claro, me encanta que profesionales médicos como tú abran este melón, ¿no? Porque a veces, bueno, pues yo como dietista y como pues mis compañeras, ¿no? Nutricionistas y entrenadores, como que no, tú no hables porque no eres médico, ¿no? Y porque, bueno, eso que dices, ¿qué evidencia? Y dices, ostras, ¿en qué momento, en qué paper yo, un ensayo clínico con Carmen que tiene 2 trabajos y tiene esta historia familiar? No se puede, ¿no? Y que le impacta en todas las áreas. Entonces, lo que comentabas también, que todo se ha centrado en el método científico, que claramente nos ha ayudado muchísimo, pues parece que no se puede poner, no en duda, pero que hay otras cosas más allá de... Exacto. Bueno, ¿y cuántos metaanálisis tiene esto? En todo caso, todo lo que yo digo en el libro y todos los datos que puedo darte con respecto a la influencia en las experiencias traumáticas, todo eso está manejado por el mismo método científico. Otro problema que tenemos en medicina y que también habría que darse cuenta en algún momento, que los médicos lo sabemos, ¿no? Es lo que se llama el cientificismo. Esto es el sesgo en el uso de la ciencia. ¿Sabes? Yo también de vez en cuando digo algo de esto, hay algún colega que me dice, ¿cuál es la evidencia científica? Mira, tengo exactamente la misma que la que tienes tú. ¿Sabes? Tú dices una cosa que te han sesgado, y yo te puedo decir otra que está publicado en las mismas publicaciones de impactos, en los mismos sitios, pero que curiosamente hay un conocimiento que se ignora. Quiero decir que yo nunca he querido plantear métodos alternativos ni medicinas alternativas. No, es un médico muy ortodoxo, ¿no? Pero desde la ortodoxia médica tenemos datos para sostener todo esto, ¿no? Y en algún momento la medicina tiene que hacer autocrítica. Yo creo que desde que yo empecé medicina a finales de los años 60, para acá, hace más de 50 años, bueno, pues en aquel momento podía parecer, y fue una buena idea, lo de las especialidades y después las superespecialidades, las superespecializaciones. Luego aparece la psicología más tarde como disciplina independiente. En aquel momento todo aquello era una buena idea, pudo parecer una buena idea. Unos años antes era una buena idea aplicar sanguijuelas, sangrías, ¿sabes? Sí, purgas, choques de insulina para los trastornos psicóticos o electrochoques, ¿sabes? Parecieron en su momento, o lobotomías. Y querían hacer el bien, que al final lo que decías en el libro, que toda acción del médico al final lo que busca es encontrarte, que te encuentres bien. Claro, por eso me parece que todo aquello se nos olvida enseguida, ¿no? En la medicina, todo aquello en su momento parecieron buenas ideas y se hicieron muchos artículos. Ahora hay que decir paper. Desde el papanatismo también de este modelo farmacéutico, ¿no? Pero entonces se escribían artículos y se publicaban cosas y libros y tal que te demostraban que era una buena idea hacer una lobotomía. Y en Estados Unidos había furgonetas que recorrían Estados Unidos haciendo lobotomías. Sí. Esto en los años 50, 60, 70, o sea, hace nada. En resumen, que en la historia de la medicina está llena de buenas ideas que pasado el tiempo dejan de serlo. Entonces,
En 1980 se publica el DSM. En aquel momento parecía una idea excelente. Ahora, la propia Asociación Americana de Psiquiatría, a la que yo he pertenecido durante casi 25 años, reconoce que la manera de abordar, de diagnosticar el sufrimiento humano en categorías DSM es un error. Hubo mucho revuelo, ¿no? Hace unos pocos meses, algún cambio hicieron. Sí, ahora están planteando ya el DSM-6. No saben si llamarle DSM-6 todavía o llamarle DSM-1 porque va a cambiar todo, ¿no? Okay. Va a cambiar todo porque ellos mismos reconocen que esto ha sido una barbaridad. No pasa nada. Yo creo que también tenemos que bajarnos un poco de este narcisismo médico ridículo. Es decir, aquello parecía una buena idea, me lo pareció cuando trabajaba. 40 años más tarde no lo es. Nos pareció, en 1980 y tantos, nos pareció que lo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y que la depresión tenía que ver con un desequilibrio en el intercambio de serotonina, aquello pareció una idea brillante. A mí me lo contaron en Londres, un laboratorio farmacéutico me llevó a Londres, me lo contaron, toda una cosa allí preciosa, ¿no? Y me lo creí, por supuesto que me lo creí, nos lo creímos todos. Nos pareció que era una buena idea. 40 años más tarde, 30 y tantos años más tarde, aquello se ha demostrado que es mentira, que es falso. El modelo de la serotonina es mentira. En general, el modelo de los neurotransmisores, el déficit de neurotransmisores y trastorno mental, es un modelo de marketing. Eso es falso. No pasa nada. Quiero decir, nos pareció una buena idea, como antes, insisto, las sanguijuelas. Eran una buena idea. O las purgas, como te digo, el sacarte sangre. Era buena idea. Ya no lo es. Yo creo que después de 40, de 50 años, que son los que yo llevo practicando, lo que vemos ahora es con lo que tú empiezas. Es que la gente cada día está peor. Yo creo que es el modelo de decir, bueno, oye, esto que parecía buena idea ha dejado de serlo. Entonces vamos a ver cómo hacemos algo. ¿Sabes? Un poco había una curva, ahora mismo no sé decir en dónde, pero se ve la evolución de enfermedades infecciosas como ha ido para arriba, pero todo lo que son autoinmunes, cardiovasculares, etcétera, para arriba, ¿no? Y al final lo que decías que toda acción que tiene buenos resultados también tiene unas consecuencias. Lo mismo abuso de antibióticos y daño en la microbiota, ¿no? Que eso también lo nombras en el libro y nos vemos en consulta constantemente. Exacto. Que claro, como tanto antibiótico, maravilloso, muy bien, pero claro, consecuencias nefastas. De hecho, hace poquito hacemos test de microbiota, ¿no? Un poco antes y después. Y por una sola tanda de antibióticos, en ese caso Spiraxin, ¿no? Que es rifaximina del SIBO, quizás se puede llevar, si una microbiota saludable tiene entre 250 y 500 especies, puedes pasar de 450 a 300 en una tanda. Sí, exacto. Bueno, pues eso en la Facultad de Medicina nos enseña. Esto lo sabes tú y que yo lo comparto absolutamente, que sé mucho menos que tú, pero lo suficiente como para saber la importancia en la salud en general, otra vez que la salud mental no existe, en la salud en general del eje intestino-cerebro. Pues esto en la Facultad de Medicina sigue sin enseñarse, en la de psicología, por supuesto, pero en medicina sigue sin enseñarse, ¿sabes? Y ese es el conocimiento ignorado. Y se siguen contando las mismas cosas, que los antibióticos fueron una idea genial. Hombre, por favor, ¿cómo voy a discutir eso? ¿Sabes? Pero, otra vez, fueron una idea genial. El Valium también fue una idea, las benzodiazepinas, fue una idea absolutamente genial en su momento. Antes, en lugar de benzodiazepinas, se utilizaban barbitúricos, que eran peores. La llegada de las benzodiazepinas fue un gran hallazgo farmacológico. No importa, insisto, no importa. Tenemos que ser capaces también, yo creo que los médicos, los científicos, la historia de la humanidad es así, que vamos aprendiendo cosas y vamos haciendo duelos cuando nos damos cuenta de que esas ideas que se han superado. Se han superado en 2000 años, que no hay casi nada que resista, nada en ciencia que resista el paso del tiempo. Y eso es lo bueno de la ciencia, ya está. Esto funcionó mientras ha funcionado. Y ahora se ha terminado y ahora vamos a buscar métodos nuevos, vamos a buscar cosas nuevas y vamos a remover la universidad como si no hubiera mañana. Totalmente. Vamos a remover la universidad. Me parece que esto lo más rápido. Hay otras cosas que hay que mover, ¿no? Como modelo cultural. Pero lo más rápido, lo más fácil, entre comillas, ya sé que no lo es, pero lo más fácil sería remover el árbol universitario, ¿no? Claro que también entiendo que va a ser bastante difícil porque, claro, al final, a la hora de enseñar, en el caso de medicina, ¿no? Y no lo he estudiado, así que no lo puedo decir, pero sí que es cierto que lo observo, llevo 10 años en este campo y estudias en base a unos estudios científicos que la gran mayoría han sido generados por farmacéuticas, porque lo comentas en el libro, que al final hacer un estudio es
carísimo, publicar revistas científicas cuesta mucho, con lo cual, claro, si el profesional sanitario que tenemos se está formando a través de solamente ensayos y metaanálisis y revisiones hechos, la gran mayoría, por farmacéuticas y no estudios independientes, claro, yo creo que como sociedad está interesante reclamar más inversión pública, ¿no? Exacto. En investigar, porque claro, al final nuestros profesionales van a estudiar aquello publicado por farmacéuticas y tener un acceso más público, porque al final comprar un paper son $40, $50, por lo mínimo, y poca gente tiene también incluso acceso a ello. Sí, esa es una parte del problema que yo he vivido también en directo, claro, como médico, y es que en un momento concreto de la medicina, los médicos nos creímos, porque nos interesaba, claro, los médicos nos creímos que la formación de posgrado, no ya que la formación de pregrado, porque la formación, las facultades de medicina están de una forma, otra vez, no conspiranoide. No, o sea, no hay una conspiración, pero esto es, pero como que también nos pareció buena idea, en algún momento pareció buena idea que la industria farmacéutica aportase fondos a la investigación. Lo que no nos dimos cuenta, o no quisimos darnos cuenta, es que estaban aportando fondos a su investigación, no a la investigación para mejorar la vida del ser humano, ni siquiera la vida de los médicos. Entonces, en un momento concreto, los médicos nos pareció buena idea también y nos creímos, oye, mira qué bien, la formación de posgrado la hace la industria. ¿Sabes? Entonces yo no me tengo que gastar en cualquier otra carrera, en psicología, sobre la que tengo muchísima información y estoy rodeado, incluso familiarmente, claro, de psicólogos y de psicólogas. Ellos no tienen ninguna duda cuando terminan su diplomado, incluso su máster, tienen que seguir haciendo formación. O sea, la formación de posgrado la hacen instituciones independientes, mejores, peores, tú eliges. Pero medicina no. Medicina nos creímos que la actualización y que la formación en esto se hacía en cursos, en seminarios, los congresos que son pura feria. O sea, hay mucha feria y muy poca ciencia. De hecho, no hay nada de ciencia en un congreso médico, es pura gastronomía y festival. Es decir, no hay nada científico en un congreso. Claro, nada. Al final, bueno, todo ese boom que hubo con en Estados Unidos, ahora no me acuerdo exactamente cómo fue, pero es la duda que me queda ahora, ya para un poco ir cerrando, no me voy a meter en un nuevo pedazo de melón, pero entender un poco cuál es la influencia de la farmacéutica, es decir, hay a nivel económico, ¿no? Cómo las farmacéuticas convencen, porque sé que no pueden pagar directamente, ¿no? Es algo que en Estados Unidos hubo como un gran revuelo sobre ese sistema de cuanta más prescripción, más pagaba. Eso es. Creo que con el fentanilo, si no recuerdo mal. Sí, ¿verdad? En películas sobre eso hay muchísima documentación. Pero ahora, ¿cómo es este modelo, especialmente en España? Creo que ya no pueden hacer, ¿no? No, es mucho más sofisticado. Pero sigue haciéndose. Sigue haciéndose. De otras maneras. De otras muchísimas maneras sigue haciéndose y todos los médicos lo sabemos, sinceramente. Otra cosa es que no lo queremos reconocer y ciertamente, claro, cuando más arriba estás en la pirámide de poder, menos lo vas a reconocer. Esto ya sé que no me va a crear amigos decirlo, pero no me crea amigos, pero bueno, pero sería como matar al mensajero. En todo caso, lo que estoy diciendo otra vez lo sabe todo el mundo. O sea, no es una opinión personal, no es nada. Yo no tengo ningún problema, ni los quiero tener con mis colegas, ni por supuesto con la industria farmacéutica. No tengo relación con la industria hace muchos años, pero y entiendo, también siempre algo que quiero puntualizar es que la industria farmacéutica va a lo suyo. Y lo suyo de la industria farmacéutica es ganar dinero. Otra vez. Son nosotros la responsabilidad de si lo cogemos o no lo cogemos. Exacto. Creernos nosotros que la industria farmacéutica vela por nuestra salud, esto es infantil. La industria farmacéutica son sociedades anónimas cuyo único objetivo es obtener beneficios. Yo conozco personas que se quejan de lo malas que son las farmacéuticas y cómo corrompen y cómo, ¿sabes? Conozco personas con nombres y apellidos, te podría decir, que no lo voy a hacer, obviamente, que luego resulta que tienen acciones, que son accionistas de esas empresas. Entonces, vamos a ver. Claro, pero al final tienes que dar una respuesta muy rápida, ¿no? Lo que decías tú de las dos partes, es decir, también tienes 5 minutos por paciente, tienes que evitar que esa persona quizás se acabe con su vida mañana, oye, te doy una benzodiazepina, te duermo y hay que dar... Porque lo que el modelo sanitario se ha convertido en los últimos años no es en un modelo médico, es en un modelo farmacéutico. Entonces, lo que se enseña en las facultades de medicina, que es lo que yo te comentaba, que tendríamos que pensar en agitar el árbol, ¿no? Lo que se enseña en la facultad de medicina no es a ver personas, no es a tratar
enfermos, es a tratar enfermedades. ¿Sabes? Entonces, para tratar enfermedades tampoco hace falta mucho tiempo. O sea, otra vez, la gran trampa en la que hemos caído, en el secuestro, vamos, y el síndrome de Estocolmo que hemos hecho, porque eso es terrible. A los médicos nos han secuestrado y estamos encantados de estar secuestrados, entre comillas. Cada vez hay más médicos fuera y dándose cuenta de esta historia, ¿no? Pero nos enseñan, a mí me enseñaron menos, pero siempre cuento este dato. Mi hijo pequeño ha terminado la carrera de medicina hace un par de años, en la misma facultad en la que estudié yo, en la Complutense de Madrid. Ha terminado la carrera de medicina, por lo tanto yo he tenido oportunidad de revivir mi carrera de medicina 50 años más tarde, ¿no? Con mi hijo terminó la carrera de medicina de una forma brillante en 6 años y terminó la carrera y dijo: papá, mamá, este es el título de médico y no voy a ejercer esto nunca. Y ya está, y no ha podido ejercer la medicina. Porque lo que él decía exactamente igual que en su momento pensé yo, claro, es que yo no quería estudiar medicina para esto que he visto en el hospital, que he visto en lo que es la medicina, que es simplemente tratar enfermedades. Nada más que tratar enfermedades. Entonces, claro, este es el secuestro. Si tratamos enfermedades, desde la perspectiva de un amigo mío, cardiólogo, siempre hace ya años que me comenta, yo lo aprendí de él, ¿no? Decía, el enfermo es la parte incómoda de la enfermedad. La persona. Esto, a mí lo que me gusta es la arritmia, lo que me gusta es la fibromialgia, a mí lo que me interesa es la fascitis eosinófila, porque eso es lo que me interesa, la molécula, ¿sabes? El proceso inflamatorio, las citoquinas. Estoy haciendo una tesis doctoral sobre eso, eso es lo que me interesa. Y lo que ocurre es que, lamentablemente, eso le pasa después a Ramón o a Manoli, que vienen contándome cosas que no me interesan. O sea, estoy exagerando. Y te ruego que me disculpes y a quien nos escucha que me disculpe también por ello. Estoy exagerando, pero menos de lo que puede parecer, ¿sabes? Entonces, si me enseñan a ver enfermedades, con 5 minutos, vale, porque en psiquiatría son 5 síntomas de 9, DSM-5, diagnóstico y un fármaco. En 5 minutos me vale. Si quiero un enfermo, no, está la trampa. Y esto tiene mucho que ver también con la disonancia cognitiva en la que están muchos médicos. Tiene mucho que ver, me parece, con este burnout en la Comunidad de Madrid del 48% de los médicos, porque esto es muy frustrante también para ellos. El darse cuenta de que todos los días están viendo enfermedades que no pueden ver personas. Y seguramente eligieron la carrera de medicina para hacer otra cosa. Y ahora se encuentran tratando biología molecular con fármacos. Entonces, para esos 5 minutos, para hacer eso, 5 minutos vale. Y que ahora entran con los suplementos, que al final también lo veo mucho que, bueno, no, fármaco no, pues suplemento. Y dices, bueno, vamos un poco a la raíz. Y eso te quería preguntar un poco, esa parte de cierre, ¿no? Y de esperanza, un poco que era lo que queremos hacer. ¿Qué consejos darías en general a la población, ¿no? Para mantener una buena salud mental y también para el profesional sanitario que quizás está con estos pacientes, ¿no? Y yo le digo, ¿pero qué hacemos? Y digo, no sé, haz una guía en PDF de 40 páginas con todos los consejos y se la das y... Ay, pues no lo había pensado, ¿no? Yo qué sé. Pues, ¿qué consejos podríamos darle a la población en general para mantener una buena salud mental? El primer consejo que se me ocurre, como ya te imaginas, que tienes el libro aquí delante, es que no existe la salud mental. O sea, que no hay nada específico de salud mental. Entonces, que la salud mental comienza, como tú sabes mejor que yo, con la comida, ¿sabes? Con la comida, con otras muchas cosas. Que no hay nada de lo corporal que no afecte a lo mental. Y nada de lo mental, que finalmente es cerebral, que no afecte a lo corporal. Con lo cual, esta división entre mental y corporal es una división otra vez tramposa, que pareció una buena idea hace 100 años, y que ahora a mí me parece que es una idea catastrófica. O sea, que este es el momento de terminar con esta separación, con esta división del ser humano, que el ser humano no está dividido así, que esto es una división que nos hemos inventado nosotros, que se ha inventado la ciencia, entre comillas, más que la ciencia, la administración. Así que, para empezar, que no hay nada exclusivamente mental. Que probablemente eso que te están diciendo que es mental ni siquiera es tuyo. Mira a ver si es tuyo o mira a ver si es del contexto en el que estás viviendo. ¿Sabes? Porque a lo mejor no es un problema de serotonina, solo de que tú seas de mala calidad. A lo mejor esa depresión, ese TDAH de tu niño, todo eso son simplemente maneras de intentar
adaptarte, de intentar adaptarte, de intentar protestar. Es una forma de llamar la atención, porque tienes derecho a llamarla, ¿no? Y de protestar sobre lo que estás viviendo, ¿no? Y integrar esto y darte cuenta de que todo está integrado, ¿no? Y que esta ansiedad estos síntomas, más que ansiedad o depresión, yo no quiero hacer diagnósticos. Los diagnósticos psiquiátricos, para empezar, no son una enfermedad, y los diagnósticos psiquiátricos de DSM han hecho muchísimo daño a la población y desde luego a la psiquiatría. Así que este malestar que tienes, con cientos de síntomas probablemente, este malestar, intégralo en tu vida, intégralo en tu historia. La depresión no está en tu cabeza, está en tu vida. Intégralo en tu vida y ya verás cómo lo entiendes. Y todo lo que se entiende es susceptible de incorporarse y de modificarlo. Si no lo entiendes, volvemos a estar otra vez secuestrados por un modelo, ¿sabes?, farmacéutico que te ofrece soluciones mágicas que solo hacen que empeorar las cosas, ¿no? Entonces, haz lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer, me pides para terminar cosas, sí, apaga la tele. Por ejemplo, lo primero que se me ocurre, apaga la tele. No vuelvas a ver un programa de telebasura. No veas los informativos. Sí, de hecho, el otro día, mira, estoy enviando unas newsletters con noticias buenas últimamente. Eso es, en todo caso. Hay una página que se llama La Cara Buena del Mundo que solo publica noticias buenas. Y dices, ostras, pues no estamos tan mal, ¿no? Perfecto. Y dices, no sé, se han revertido la desforestación de no sé qué bosque, o los derechos de, ¿no? El rinoceronte, pues ya no está en peligro de extinción. Eso es. ¿No? En noticias buenas, creo que es un muy buen consejo. Claro, porque siempre cargamos contra las farmacéuticas, y yo no las voy a defender porque pues yo no soy nadie, porque ellas no necesitan que nadie las defienda, pero meterse con las farmacéuticas también es muy fácil, pero quien nos está matando es la industria alimentaria, ¿sabes? O la industria tecnológica, las redes sociales, o desde luego los medios de comunicación. Entonces, sabes que sin embargo de eso no habla nadie. Entonces, es verdad, los medios de comunicación están centrados en dar malas noticias porque se sabe que a su vez el ser humano en esta situación en la que estamos atiende más a las malas noticias que a las buenas, con lo cual más clics, más dinero. Eso pero es. Tú eliges, ¿no? Yo creo que por eso es muy fácil la queja, ¿no? Dices, el Estado, la farmacéutica, oye, pues elige ponerte un Nokia del año 2005 eso es. Y suscribirte a los perfiles que te dan buen rollo, y mira, pues... Se está empezando a hacer, esta misma mañana. Sí, los dumb phones en el mobile. Exacto, esta misma mañana me he enterado de que en el congreso, que está en Barcelona hasta ayer, Sí, ¿no? sí. Y esta misma mañana, desayunando en el hotel, escuchaba decir a unos congresistas que todavía estaban allí hablando de esto, sorprendidos de cómo se está ofreciendo... Sí, es que otra vez estos teléfonos, los primeros teléfonos que tuvimos, ¿no? Sí, era muy catastrofista, pero creo, hablando con amigos de mi edad, ¿no? Que al final es la generación quizás incluso más jóvenes, más adictos, que yo creo que va a haber un cambio. La gente demanda presencialidad y creo que no puede ser todo tan catastrofista. Pues teléfonos que no son cada vez menos smartphones, ¿no? Eso es. La gente demanda más contacto presencial. Eso es. Yo creo que sí que va a haber un cambio en ese sentido. Yo soy muy optimista, sinceramente, lo he sido toda la vida y sigo siéndolo. Pero simplemente me parece que tenemos que tomar conciencia, o sea, que tenemos que verlo y ya está, y nada más, y luego se cambiará otra vez. Que la historia de la humanidad es una historia estupenda y está siempre ha estado llena de buenas ideas que luego resultaron no serla. Pues no pasa nada, otra vez, no pasa nada. Aprendamos, cambiamos eso, ya está. Esto pareció, Facebook pareció una idea genial en su momento. Ahora se ve que es una catástrofe, vamos a hacer otra cosa, vamos a proponer otra cosa. Siempre que el ser humano tenemos mucha capacidad, ¿no? Mucha capacidad de cambio, mucha más. Nos cuesta mucho trabajo cambiar, eso ya lo decía Aristóteles, nos cuesta muchísimo trabajo cambiar, pero también la historia de la humanidad ha demostrado cómo hemos cambiado, ¿no? Necesitamos tiempo y necesitamos que también, yo creo, que también lo decía Aristóteles, ¿no? que necesitamos que nos muevan. Necesitamos lo que decía Ortega, uno de mis filósofos de infancia, ¿no? Ortega decía que la única función social del intelectual, de nosotros, los que hemos tenido la suerte de poder ir a la universidad, que la única función social del intelectual es la provocación.
Y yo creo que es lo que podemos hacer y lo que he intentado hacer con el libro y ahora aquí hablando contigo es simplemente provocar para que este cambio, que yo creo que ya está en marcha, estos cambios se materialicen, simplemente. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Ha sido un increíble placer hablar contigo. Muchas gracias por venir hoy. Igualmente, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad. Un placer. Muchas gracias a todos.